Desde los complejos de viviendas públicas de Brooklyn hasta liderar un imperio global del café, la historia de Howard Schultz es un viaje de determinación, visión y propósito. Nacido el 19 de julio de 1953, creció viendo las dificultades de su familia y aprendiendo desde niño el valor del trabajo, la resiliencia y la empatía. A los 12 años ya trabajaba para ayudar en casa, y durante su adolescencia el deporte y la escuela forjaron su disciplina y liderazgo. Su paso por la Northern Michigan University le permitió descubrir la conexión humana como motor de liderazgo y sembró la semilla de su visión, crear empresas que cuiden a las personas. Tras trabajar en Xerox y Hammerplast, descubrió Starbucks en Seattle y quedó fascinado por la cultura del café como experiencia comunitaria. Schultz transformó una pequeña tienda en un imperio global, impulsando innovación, sostenibilidad, igualdad y educación para sus empleados, mientras expandía la marca por todo el mundo. Incluso después de retirarse como CEO, su legado permanece. Starbucks sigue siendo un símbolo de propósito, humanidad y comunidad, y Schultz, un ejemplo de cómo un sueño nacido en Brooklyn puede cambiar vidas y transformar el mundo. Episodio 1. El origen del sueño. 1953-1963. Brooklyn, Nueva York. 19 de julio de 1953. Ese día nació Howard D. Schultz en el Hospital Público de Brooklyn. Su llegada ocurrió en un barrio de edificios de ladrillo y calles estrechas, dentro del complejo de viviendas Bayview Houses, en el sector obrero de Canarsie. Era el hijo mayor de Fred y Elaine Schultz, una familia de origen humilde que trataba de sobrevivir en una ciudad que no se detenía por nadie. Su padre, Fred Schultz, era camionero y repartidor. Trabajaba largas horas, sin seguro médico ni estabilidad laboral. Cada vez que se enfermaba o sufría una lesión, la familia quedaba desprotegida. Su madre, Elaine, era ama de casa, pero también el corazón financiero y emocional del hogar. Era quien estiraba el dinero, quien leía las cuentas y soñaba con que sus hijos no repitieran su destino. Aunque la década de 1950 era vista como una época dorada para Estados Unidos, los Schultz vivían una realidad muy distinta. En los proyectos públicos de Brooklyn, el sueño americano parecía pertenecer a otros. Howard creció viendo cómo el trabajo de su padre nunca alcanzaba, y cómo la injusticia laboral podía quebrar a un hombre honesto. Años más tarde recordaría un día en que su padre se lesionó en el trabajo y fue despedido sin compensación ni seguro. Nadie cuidó de mi padre cuando más lo necesitó, diría décadas después, recordando el momento en que comprendió lo vulnerable que era la gente común. Howard creció en un entorno donde los niños jugaban en las calles, con pelotas gastadas y sueños grandes. El béisbol y el fútbol americano eran su escape, el esfuerzo, su único camino. Su madre lo animaba a estudiar, a imaginar un futuro distinto. La pobreza no define quién eres, solo de dónde partes. En la escuela primaria 272 de Brooklyn, Howard era inquieto, curioso y competitivo. Le fascinaban las tiendas del vecindario y los hombres que las atendían. Observaba cómo trataban a los clientes, cómo hablaban de dinero, cómo organizaban sus negocios. Así cerraba su primera década de vida. Un niño de Brooklyn, hijo de una familia obrera, con un corazón inquieto y un fuego silencioso que lo empujaba a buscar algo más grande. En los proyectos de vivienda donde la esperanza parecía escasa, Howard Schultz empezaba a forjar el carácter que años después transformaría su destino. Episodio 2. Forjando el camino. 1964-1975. Brooklyn, 1964. Entre los edificios de ladrillo rojo del complejo Bayview Houses, un niño de casi 12 años llamado Howard Schultz ya conoce el peso del trabajo. Mientras otros jugaban en la calle, él buscaba maneras de ganar dinero para ayudar en casa. Repartía periódicos, hacía mandados. Cualquier tarea servía para aliviar un poco la carga de su madre, Elaine, que sostenía el hogar con dignidad y esfuerzo, mientras su padre, Fred Schultz, saltaba de empleo en empleo sin estabilidad ni seguro médico. A mediados de los 60, Brooklyn era un lugar duro para crecer. Las calles enseñaban rápido, quien no aprendía a resistir quedaba atrás. Estados Unidos vivía una época de contrastes. Los Beatles conquistaban América. Martin Luther King marchaba por los derechos civiles, y el hombre se preparaba para llegar a la luna. Pero en Canarsie, esos sueños parecían de otro planeta. Schultz, sin embargo, sentía que podía escapar del destino del barrio. En su interior crecía una fuerza contraria, la necesidad de superarse. En la secundaria Canarsie High School,
El deporte se convirtió en su refugio. El fútbol americano le enseñó disciplina, pertenencia y propósito. No era el más grande ni el más fuerte, pero sí el más decidido. Sus entrenadores veían en él un jugador de gran corazón, capaz de levantar al equipo incluso en la derrota. Fue allí donde Schultz aprendió algo que marcaría toda su vida. El liderazgo no se impone, se gana con ejemplo. A finales de los 60, mientras el país atravesaba cambios culturales y sociales profundos, Schultz enfrentaba su propio dilema: quedarse en Brooklyn o salir a buscar un futuro diferente. Sabía que la educación era su única salida. En 1971, gracias a una beca parcial de fútbol americano, fue aceptado en la Northern Michigan University, NMU, convirtiéndose en el primer miembro de su familia en ingresar a la universidad. El salto fue abrumador. Pasó del ruido de Brooklyn al silencio helado de Marquette, un pueblo pequeño a orillas del lago Superior. No tenía dinero para ropa de invierno ni para los gastos básicos. Sobrevivía con lo justo, trabajando en lo que fuera posible, atendiendo bares, ayudando en cafeterías y en ocasiones vendiendo sangre para poder comer. A veces, al final del día, se quedaba mirando las luces del campus y pensaba en su madre, en su promesa silenciosa. No terminaré como mi padre. Aquella frase lo impulsaba cada vez que pensaba en rendirse. Durante sus años universitarios, Schultz descubrió su interés por la comunicación y las personas. Dejó atrás el sueño deportivo y se concentró en entender cómo conectar con los demás. Se graduó en 1975 con una licenciatura en comunicación, sin dinero, pero con una idea firme: la empatía puede ser una herramienta de liderazgo. Ese mismo año consiguió su primer trabajo en Xerox Corporation, una de las empresas más prestigiosas de Estados Unidos. Allí aprendió sobre ventas, estructura y liderazgo corporativo. Por primera vez, vio cómo una empresa podía tratar a sus empleados con respeto y ofrecerles estabilidad, algo que su padre nunca tuvo. Esa experiencia sembró una idea que lo acompañaría por el resto de su vida. Si alguna vez tengo la oportunidad de dirigir una empresa, trataré a la gente como a seres humanos, no como engranajes. Lo que Schultz aún no sabía era que esa filosofía, nacida en las calles de Brooklyn templada en el frío de Michigan y fortalecida en los pasillos de Xerox, lo conduciría años después a transformar una pequeña tienda de café en una marca global con alma humana. Episodio 3. El descubrimiento del aroma. 1976-1983, Nueva York, 1979. Después de 3 años en Xerox Corporation, donde aprendió la disciplina y estructura del mundo corporativo, Howard Schultz siente que ha llegado el momento de buscar algo más. Vender fotocopiadoras le había enseñado sobre sistemas, liderazgo y perseverancia, pero no sobre pasión. Él quería trabajar en algo que lo moviera por dentro. Ese año acepta una nueva oferta: convertirse en director de ventas y operaciones de Hammarplast USA, una subsidiaria del grupo sueco Perstorp, especializada en productos domésticos. Allí, entre tazas y cafeteras, Schultz descubrió algo que cambiaría su destino. Revisando los informes de ventas, notó que una pequeña tienda de Seattle, llamada Starbucks Coffee, Tea and Spices, compraba una cantidad sorprendentemente alta de cafeteras italianas Melita. Intrigado, decidió viajar personalmente a conocerlos. Seattle, 1981. Cuando Howard entró por primera vez en Starbucks, el aire olía a granos recién tostados. La tienda era pequeña, sin mesas ni sillas, pero el ambiente tenía algo distinto: autenticidad. Allí conoció a Jerry Baldwin, Zev Siegel y Gordon Bowker, los fundadores. Eran apasionados del café y defendían una filosofía artesanal, más cercana al respeto por el producto que al consumo masivo. Schultz quedó fascinado. En sus palabras: fue amor a primera vista. Supe que había encontrado algo con lo que podía conectar mi corazón. Durante meses intentó convencer a Starbucks de contratarlo, hasta que en 1982, finalmente aceptan incorporarlo como director de marketing y ventas minoristas. Su llegada marcó un cambio decisivo. Schultz modernizó la imagen, diseñó estrategias para ampliar el alcance y buscó nuevas oportunidades de expansión. Pero el verdadero punto de inflexión llegó un año después. Milán, 1983. Starbucks envió a Schultz a Italia para asistir a una feria internacional de café. Fue allí donde todo cobró sentido. Al recorrer las calles de Milán, descubrió las espresso bars, pequeños lugares donde el café era más que una bebida, era una experiencia social, una pausa humana. Las cafeterías italianas eran el tercer lugar entre la casa y el trabajo, un refugio de comunidad.
Schultz regresó a Seattle con una visión: convertir Starbucks en ese tercer lugar para Estados Unidos. Pero cuando presentó su idea, los fundadores se negaron. Ellos querían seguir vendiendo granos, no servir bebidas. Fue un golpe duro, pero Schultz no se rindió. En silencio comenzó a planear su propio camino. Sabía que algún día, con fe y trabajo, abriría un espacio donde el café uniría a las personas. Aquel viaje a Italia no solo le mostró un modelo de negocio, le reveló su propósito. Episodio 4. El salto al vacío, 1984-1990. Seattle, 1984. Howard Schultz tenía 31 años y una idea que lo desvelaba. Durante un viaje de trabajo a Italia, había descubierto algo que cambiaría su vida. El café no era solo una bebida, era una experiencia. En Milán, las cafeterías eran el corazón de la comunidad. La gente no iba solo por el espresso, sino por la conversación, la conexión, la pausa. Cuando regresó a Seattle y trató de compartir su visión con los fundadores de Starbucks, encontró resistencia. Nosotros vendemos granos, no tazas. Esa frase le quedó grabada. Schultz entendió que si quería materializar su sueño, tendría que hacerlo por su cuenta. Así, después de meses de dudas, tomó una decisión audaz: renunciar a Starbucks para crear su propia compañía. En 1985 nació Il Giornale, una cafetería inspirada en los bares italianos que tanto lo habían marcado. Schultz soñaba con ofrecer algo diferente. Un espacio donde las personas se sintieran vistas y valoradas. Pero convencer a los inversionistas no fue fácil. Más de 200 le cerraron la puerta. Solo una docena confió en él. Aún así, no se rindió. En abril de 1986 abrió su primera tienda en el centro de Seattle. La barra de espresso, la música italiana, el aroma a café recién molido. Todo estaba diseñado para transportar al cliente a otra cultura. La respuesta fue inmediata. La gente hacía fila para probar ese nuevo concepto. En menos de un año, Il Giornale ya tenía 3 locales y empezaba a ser rentable. Pero el destino tenía preparado un nuevo giro. En 1987, los dueños originales de Starbucks decidieron vender la empresa. Schultz vio la oportunidad que había esperado toda su vida. Con el apoyo de inversionistas y amigos, reunió $3.8 millones y compró Starbucks. Fusionó las dos compañías y asumió la dirección general. A partir de ese momento, Starbucks ya no sería solo una tienda de café, sino una experiencia humana. Los primeros años fueron intensos. Schultz trabajaba sin descanso. Visitaba tiendas, hablaba con baristas, escuchaba clientes. Quería que cada detalle, desde la música hasta el olor del local, contara una historia. Sabía que si lograba crear una cultura sólida, el negocio crecería solo. Su visión era clara: si tratamos bien a la gente, ellos tratarán bien al café y al cliente. En 1989, Starbucks contaba con más de 40 tiendas y un modelo de negocio que desafiaba la lógica tradicional: empleados con beneficios médicos, oportunidades de crecimiento y sentido de pertenencia. Mientras otros buscaban ganancias rápidas, Schultz construía comunidad. Al cerrar la década, su sueño empezaba a tomar forma. El joven que había crecido en los proyectos de Brooklyn, aquel que a los 12 años repartía periódicos para ayudar a su madre, dirigía ahora una empresa que servía millones de tazas y sembraba algo más que café: esperanza. Starbucks se preparaba para dar el salto más grande de su historia. Episodio 5. El café se vuelve cultura, 1991-2000. A comienzos de los 90, Howard Schultz ya había convertido Starbucks en una promesa, pero aún estaba lejos de ser el fenómeno global que imaginaba. La empresa tenía poco más de 100 tiendas y un reto enorme: crecer sin perder su alma. Schultz sabía que la verdadera expansión no era solo abrir más locales, sino construir una cultura. Por eso, en lugar de enfocarse en las ventas, decidió invertir en las personas. En 1991, Starbucks se convirtió en la primera empresa de su tipo en Estados Unidos en ofrecer beneficios de salud y acciones a sus empleados de medio tiempo. Fue un gesto revolucionario. Schultz lo hacía recordando a su padre, Fred, quien había pasado la vida trabajando sin protección ni reconocimiento. Nunca olvidaré cómo lo trató el sistema. Juré que si alguna vez tenía poder, haría las cosas de otra manera. Ese principio, tratar a cada trabajador como un socio, no como un número, se convirtió en el corazón de Starbucks. Y el resultado fue poderoso: empleados más comprometidos, clientes más leales y una marca con alma. En 1992 llegó un punto de inflexión. Starbucks salió a bolsa con una oferta pública inicial que recaudó más de $25 millones.
Las acciones se dispararon y la compañía inició una expansión que parecía imparable. Cada tienda nueva no solo vendía café, sino una idea: que el café podía ser una experiencia, un ritual moderno. A mediados de los 90, Starbucks abría una nueva tienda cada día laboral. El crecimiento era vertiginoso, pero Schultz no quería que la empresa se convirtiera en una franquicia sin alma. En cada reunión repetía lo mismo: no vendemos café, vendemos un momento de conexión humana. 1996, el salto internacional. Starbucks cruzó fronteras por primera vez al abrir su primera tienda en Tokio, Japón. Fue un éxito inmediato. Los japoneses, fascinados por la experiencia, formaban filas para entrar. Ese mismo año, la compañía llegó a Singapur, marcando el inicio de su expansión global. En paralelo, Schultz comenzó a pensar en cómo adaptar el modelo sin traicionar su esencia. Cada país tendría su propio ritmo, su propia interpretación del tercer lugar. Ni casa ni trabajo, sino un espacio donde simplemente estar. Mientras la marca crecía, Schultz enfrentaba otro tipo de desafío: mantener el equilibrio personal. El ritmo era agotador. En 2000, con Starbucks superando las 3.500 tiendas en todo el mundo, decidió dar un paso al costado como CEO, aunque permaneció como presidente. Sabía que el liderazgo también consistía en saber cuándo dar espacio a otros. Antes de retirarse, dejó una idea escrita en una carta interna que aún se cita dentro de la empresa: si mantenemos nuestra humanidad mientras crecemos, no importa cuántas tiendas abramos, siempre seguiremos siendo Starbucks. A finales de los 90, el sueño del joven de Brooklyn se había vuelto global. Starbucks ya no era solo una cafetería, era un símbolo de conexión, de modernidad, de una nueva manera de entender el trabajo y el consumo. El aroma de su café se extendía por ciudades del mundo entero. Y con él, el eco de una historia que había comenzado con un niño repartiendo periódicos en un barrio de ladrillo. Episodio 6. El despertar de un gigante. 2001-2008. Seattle, 2001. Starbucks era ya un emblema global. Más de 5.000 tiendas servían café en 3 continentes. Su logo verde era reconocido en Tokio, Londres y Buenos Aires. Howard Schultz observaba el crecimiento con orgullo y con cierta inquietud. Aunque había dejado la dirección ejecutiva un año antes, seguía sintiendo la empresa como parte de sí. Pero algo en su interior le decía que el éxito podía volverse peligroso. A veces, el crecimiento rápido puede hacerte olvidar por qué empezaste. Durante los primeros años del nuevo milenio, Starbucks vivió un auge sin precedentes. Cada trimestre los números batían récords. Los analistas de Wall Street la llamaban la marca más caliente del planeta. Pero detrás de la euforia, Schultz comenzó a notar grietas. Las tiendas crecían más rápido de lo que la cultura podía sostener. El servicio se volvió más mecánico, el café más estandarizado, la experiencia menos humana. En lugar de aroma a espresso, muchos locales olían a comida recalentada. Starbucks se había vuelto eficiente, pero había perdido alma. 2007. La crisis financiera se avecinaba. Las ventas de Starbucks comenzaron a caer por primera vez en su historia. La marca que había simbolizado aspiración y comunidad se sentía distante, fría. Schultz, desde su oficina como presidente, decidió actuar. En un memorando interno que luego se filtraría a la prensa, escribió: hemos sacrificado la experiencia del cliente por el crecimiento. Hemos perdido el alma de la compañía. Sus palabras sacudieron a toda la organización. Meses después, en enero de 2008, Howard Schultz regresó oficialmente como CEO de Starbucks. ¿Su misión? Rescatar el espíritu que él mismo había creado. La tarea no era menor. La empresa enfrentaba la recesión, la caída del consumo y una pérdida de identidad. Schultz cerró cientos de tiendas que no cumplían con los estándares de calidad y reentrenó a más de 135,000 baristas en todo Estados Unidos para volver a lo esencial: preparar un espresso perfecto. Para muchos fue un acto simbólico. Schultz no estaba salvando solo un negocio, estaba reviviendo una filosofía. El café es un catalizador. Lo que vendemos es una conexión, una pausa, una conversación entre personas. A medida que avanzaba ese año turbulento, la transformación comenzó a dar frutos. Starbucks volvió a encontrar su voz, rediseñó sus tiendas, mejoró la calidad del grano y fortaleció los beneficios para sus empleados. En pleno caos económico, Schultz volvió a apostar por su viejo principio: invertir en la gente cuando todos los demás recortan, y funcionó. A finales de 2008, Starbucks había estabilizado sus ventas y recuperado la confianza de sus clientes. La empresa había demostrado que su verdadero valor no estaba en el número de tiendas, sino en la calidad de cada experiencia.
El joven que alguna vez soñó con escapar de Brooklyn ahora enfrentaba un reto mucho mayor, devolverle el alma a un imperio, y lo haría una taza a la vez. Episodio 7. El alma del nuevo siglo. 2009-2017. Seattle, 2009. El mundo se tambaleaba tras la crisis financiera, y Starbucks también. Pero mientras otras compañías recortaban empleos, Howard Schultz apostó por lo contrario, reconstruir la empresa desde su propósito. Schultz sabía que la marca necesitaba más que un cambio operativo, necesitaba recuperar la confianza de la gente. Su primer movimiento fue simbólico y radical. Cerrar todas las tiendas de Estados Unidos por un día para reentrenar a los baristas en la preparación del espresso perfecto. El mensaje fue claro: volver a lo esencial. Con el tiempo, la apuesta comenzó a dar frutos. Starbucks se adaptó a una nueva realidad. Una generación más digital, más consciente y más exigente. Schultz impulsó una transformación profunda, integrando tecnología, sostenibilidad y comunidad. De 2010 a 2012, quiso innovar con propósito. Así que Starbucks lanzó su aplicación móvil, introdujo el sistema de pagos digitales y el programa de recompensas personalizadas, mucho antes que la mayoría de las marcas del mundo. Cada cliente podía pagar con su teléfono, acumular puntos y recibir ofertas únicas. Ese simple cambio redefinió el concepto de fidelidad. Al mismo tiempo, Schultz reforzó el compromiso con los productores de café, promoviendo prácticas de comercio ético y sostenible. No se puede tener un café de calidad sin cuidar a quienes lo cultivan. En poco tiempo, Starbucks pasó de ser una empresa en crisis a un modelo de innovación con conciencia social. En 2013, Starbucks se pronunció públicamente en apoyo al matrimonio igualitario, a la igualdad racial y a la educación accesible. Schultz sabía que estas posturas podían generar críticas, pero para él el liderazgo moral era inseparable del empresarial. Si no te arriesgas por tus valores, no tienes valores. Ese mismo año, la compañía lanzó el programa Starbucks College Achievement Plan, que ofrecía a los empleados la posibilidad de estudiar una carrera universitaria en línea, totalmente financiada por la empresa. Miles de jóvenes baristas se convirtieron en los primeros de sus familias en obtener un título. De 2015 a 2017, Starbucks ya contaba con más de 25,000 tiendas en 75 países. Pero Schultz no quería ser recordado solo por eso. Creó nuevas líneas como Starbucks Reserve, espacios premium donde el café se trataba como arte, y lanzó el concepto de Third Place Reinvented, una experiencia diseñada para el nuevo consumidor urbano. A pesar del éxito, Schultz seguía repitiendo a su equipo: nuestra misión no es vender más café, sino crear más humanidad. En 2017, después de más de 3 décadas al frente del sueño que había comenzado en Brooklyn, Howard Schultz anunció su retiro como CEO. Dejó el cargo en manos de Kevin Johnson, pero permaneció como presidente ejecutivo. Ese día, frente a cientos de empleados en Seattle, pronunció una frase que resumía su legado: nunca se trató del café, siempre se trató de las personas. Starbucks se había convertido en un imperio global, pero Schultz seguía siendo el mismo hombre que un día juró no repetir la historia de su padre. Su mayor logro no fue la fortuna ni las tiendas, sino haber demostrado que una empresa podía crecer con alma. El niño de Brooklyn había cumplido su promesa, y en cada taza de café que se servía en el mundo, aún se podía oler su sueño. Episodio 8. El legado y más allá, 2018-2025. Seattle, 2018. Después de más de 40 años levantando Starbucks desde una pequeña tienda de café hasta una marca global con más de 28,000 locales, Howard Schultz tomó una decisión que sorprendió al mundo. Anunció su retiro como presidente ejecutivo. No era un adiós al café, sino un cierre de ciclo. Dejo una empresa más fuerte que nunca, guiada por valores, por propósito y por personas, diría en su carta a los empleados. En ese mismo año, Starbucks asumió compromisos ambiciosos: eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso y operar 10,000 tiendas sostenibles para 2025. La compañía también logró la equidad salarial total entre hombres, mujeres y personas de distintas razas en los Estados Unidos, un hito que Schultz calificó como una victoria moral, no solo empresarial. De 2019 a 2021, con Schultz ya fuera de la gestión diaria, Starbucks siguió creciendo bajo el espíritu que él había sembrado, la búsqueda de un propósito más allá del beneficio. Durante estos años, la marca inauguró nuevas Reserve Roasteries en Tokio y Chicago, templos modernos del café donde cada taza se convertía en un acto de arte. También avanzaron los compromisos sociales. La empresa superó su meta de contratar 25,000 veteranos y cónyuges de militares, reafirmando su papel como referente de responsabilidad social corporativa. Pero el mundo cambiaría pronto.
En 2020, la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar miles de tiendas. Starbucks, sin embargo, resistió gracias a la solidez del modelo digital que Schultz había impulsado años atrás. Su app, su sistema de pedidos móviles y los programas de fidelidad se convirtieron en la columna vertebral del negocio durante la crisis. Mientras tanto, Schultz observaba desde fuera, inquieto por el rumbo del país. En entrevistas con CNBC y New York Times, reflexionaba sobre el liderazgo, desigualdad y responsabilidad social. Se mantuvo como una voz activa en temas de ética empresarial y justicia económica. En marzo de 2022, cuando Starbucks enfrentaba tensiones internas y movimientos sindicales en varias de sus tiendas, Schultz regresó temporalmente como CEO interino. Volvía una vez más a rescatar a su creación. «Regreso porque mi corazón me lo pide, no mi ego», declaró en una carta abierta a los empleados. Su enfoque fue claro: reconectar con la gente. Suspendió la recompra de acciones para priorizar la inversión en salarios, beneficios y bienestar de los empleados. Recorrió tiendas, escuchó directamente a los baristas y reforzó la idea de que Starbucks debía seguir siendo una empresa con alma. Durante su gestión temporal, también se rediseñó la experiencia digital, se reforzaron los planes de sostenibilidad y se establecieron nuevas metas para reducir las emisiones de carbono en toda la cadena de valor. En 2023, Schultz renunció al directorio y cedió definitivamente el liderazgo. Su sucesor, Laxman Narasimhan, tomó las riendas de una empresa transformada, con más de 36,000 tiendas en 80 países. Aunque ya no dirige Starbucks, Schultz sigue siendo una figura influyente en el debate sobre liderazgo ético, política y tecnología. En 2024, varios medios internacionales reportaron que Starbucks continuaba su evolución bajo una nueva estrategia de experiencias personalizadas impulsadas por inteligencia artificial, una tendencia que él mismo observaba con cautela. «Las herramientas cambian, pero los valores deben permanecer», comentó en una conferencia sobre liderazgo sostenible. Ese mismo año, la compañía anunció un nuevo ciclo de liderazgo con la llegada de Brian Niccol, ex CEO de Chipotle, como director ejecutivo global. Fue la confirmación de que la era de Schultz había terminado formalmente, pero su legado seguía definiendo la cultura corporativa. Howard Schultz, el joven que un día repartía periódicos en Brooklyn, había pasado a ser uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI. Ya no mide su éxito en tiendas abiertas o acciones en bolsa, sino en vidas transformadas. Los baristas que estudiaron gracias a Starbucks, los agricultores que mejoraron sus condiciones, los clientes que encontraron en un café un espacio de conexión humana. En una entrevista reciente, al preguntarle qué queda después de tantos años, Schultz respondió: «Starbucks siempre fue una excusa. La verdadera misión era demostrar que una empresa puede crecer sin perder el alma». Su historia, entre el vapor del espresso y el murmullo de las cafeterías del mundo, sigue recordando que el liderazgo, cuando nace del propósito, nunca se enfría.